Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a resolver un problema de física propuesto en el examen de la UTP del presente año 2021. Dice el problema lo siguiente: se tiene el siguiente sistema donde la polea es fija, sin fricción de masa y radio despreciables. El bloque A pesa 2 newton y el bloque B pesa 5 newton. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es de 0,50. Calcule la magnitud de la aceleración que experimentan los bloques si se aplica una fuerza de valor 12 newton para mover B, si A y B están conectados por una cuerda ligera y flexible que pasa por la polea fija. Suponga bloque B largo. Bueno, por la lectura del enunciado, llegamos a la conclusión que aquí tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que si nosotros aplicamos una determinada fuerza neta sobre un bloque, vamos a producir en ella una aceleración en el mismo sentido de dicha fuerza neta, ¿no? Y bueno, acá nos están pidiendo que precisamente calculemos la magnitud de esta aceleración. Entonces, conclusión, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, aquí estoy poniendo, para reforzar el conocimiento teórico, lo que dice la segunda ley de Newton. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección de la fuerza. Ahora, para la resolución del problema, lo que vamos a hacer, la estrategia a seguir va a ser aplicar un diagrama del cuerpo libre al bloque B y luego un diagrama del cuerpo libre al bloque A. Y con eso vamos a obtener las ecuaciones matemáticas necesarias para la solución de dicho problema. Para la resolución del problema también es necesario conocer lo que es la fuerza de rozamiento. Aquí lo que hemos hecho es graficar un bloque donde tenemos un peso representado por el vector en rojo, ¿no? Y por la letra W, y N, que sería el vector en negro, sería la normal. La normal es la reacción de la superficie sobre la cual está apoyado el bloque sobre dicho bloque. Entonces, si el peso del bloque es W, la normal va a ser la reacción de la superficie, o sea, del piso sobre el bloque. Y esta normal va a ser igual al peso, numéricamente hablando, ¿no es cierto? Van a tener la misma magnitud. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Es decir, si este bloque se desplazara hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento necesariamente tendría que dirigirse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento, como repito, siempre se va a oponer al movimiento. Y la fuerza de rozamiento es la que se produce entre las dos superficies, es decir, la superficie del piso y la superficie de la parte inferior del bloque. Ahora, una vez que hemos establecido lo que es la fuerza de rozamiento, ¿no?, que es una fuerza que se opone al movimiento, vamos a decir cómo es que se calcula matemáticamente hablando. La fuerza de rozamiento se determina multiplicando el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento es un número adimensional que precisamente pues relaciona la fricción que hay entre la superficie del piso y la superficie del cuerpo a estudiar. Entonces aquí tenemos matemáticamente la ecuación que nos va a permitir calcular la fuerza de rozamiento. Es una multiplicación entre el coeficiente de rozamiento, que es un dato generalmente que se nos da, multiplicado por el valor de la normal. Y ya sabemos también porque la fuerza de rozamiento va a tener un sentido opuesto al movimiento. Pasamos a resolver el problema. Aquí hemos hecho el diagrama del cuerpo libre sobre el cuerpo B. Nota que hemos puesto todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo B. Aquí tenemos el peso del cuerpo B, 5 newton, un vector hacia abajo. Aquí tenemos la fuerza que se está aplicando al cuerpo, que sería de 12 newton, dato. Aquí tenemos la tensión por efecto de la polea que se encuentra en el lado derecho del bloque. Aquí hay una cuerda, eso sería la tensión que se opone
a la fuerza de 12 newton. Aquí tenemos R y S, que serían las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento son hacia la derecha porque el bloque se va a mover hacia la izquierda. Siempre las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento. Y 2 newton representa el peso del bloque A que se encuentra encima del bloque B. Pasamos entonces a hacer nuestro planteamiento matemático, aplicando la segunda ley de Newton. Observen bien lo que hemos hecho acá. La fuerza neta sería 12 menos R menos S menos T. ¿Por qué las he puesto con signos negativos? Porque se oponen a la fuerza de 12 newton, que es la que va a imprimir el movimiento hacia la izquierda. Es decir, en este caso del problema estamos considerando el vector hacia la izquierda de valor positivo y el vector hacia la derecha con valores negativos. ¿Por qué? Porque se oponen al movimiento. Ahora, y esto es igual a la multiplicación de la masa del cuerpo. En este caso, la masa del cuerpo la voy a calcular dividiendo su peso entre la gravedad y la aceleración que va a tener dicho bloque por efecto de esta fuerza neta. A ver, continuamos entonces con la solución y aquí observemos cómo hemos calculado, por ejemplo, la fuerza de rozamiento R. 0,5 por 2. 0,5 es un dato, es el coeficiente de rozamiento. Y 2 vendría a ser la normal. ¿Por qué 2? Porque si aquí, en este lado de la superficie del bloque B, hay una fuerza de 2 newton hacia abajo, la normal será 2 newton hacia arriba. La normal siempre tiene el mismo valor del peso en este caso. Entonces, por eso la normal tiene este valor de 2 y entonces por eso estamos poniendo acá que R es 0,5 por 2. Hacemos el mismo análisis aquí con la fuerza de rozamiento S y es 0,5 por 7. ¿Por qué 7? Porque aquí tenemos que considerar tanto el peso del bloque B como el peso del bloque A. Entonces, sobre esta superficie va a caer una fuerza vertical hacia abajo de 7, de la suma de 2 más 5. Y por lo tanto, la normal hacia arriba tendría un valor de 7 newton. Menos T, que sería la tensión que se dirige hacia la izquierda, que es una incógnita. Y aquí tenemos la masa del bloque B, que repito es el peso entre la gravedad, multiplicado por la aceleración que va a tener dicho cuerpo B. Bueno, aquí lo que hemos hecho es simplemente efectuar los datos que tenemos. Esta multiplicación 0,5 por 2 sale 1, acá sale 3,5, 1 más 3,5 sale 4,5 negativo, menos T, esto es igual a 5 sobre G sobre A, y por lo tanto 12 menos 4,5 saldría pues lo que vemos acá, 7,5 menos T, igual a 5G sobre A. Entonces ya llegamos a una primera expresión matemática. Ahora hemos hecho el diagrama del cuerpo libre sobre A. Observa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. Tenemos su peso, que es de 2 newton, la tensión de la cuerda que lo jala hacia la derecha. Recuerdo que acá hay una polea y por lo tanto está jalando el cuerpo hacia la derecha. Y R, que es la fuerza de rozamiento, que como sabemos siempre se opone al movimiento. Pues si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Y ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La fuerza neta sería T menos R. T es la fuerza, digamos, mandante, porque el bloque se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, en este caso, T lo estamos considerando positivo y R lo estamos considerando negativo porque tiene sentido contrario. Entonces, T menos R, que sería la fuerza neta, es igual a la masa del bloque A por su aceleración, que sería la misma aceleración del bloque B, por eso lo representamos de la misma manera. Ponemos los datos, R vendría a ser el coeficiente de rozamiento 0,5, que es dato, por la normal. La normal es igual al peso, numéricamente hablando, que es 2, y esto es igual a la masa del bloque A, que sería su peso, entre la gravedad multiplicado por la aceleración. Bueno, hacemos la operación respectiva, 0,5 por 2 es 1, creo que ahí no hay nada que explicar, y ya tengo mi segunda expresión matemática. Esta expresión matemática la voy a trabajar con la expresión matemática que obtuve en el gráfico anterior. Nota que estas dos expresiones matemáticas, si yo las sumo, voy a lograr que T se elimine, ¿no? Porque T menos T
saldría 0. Entonces se va el valor de t y me quedaría una ecuación para hallar el valor de a, que es lo que me han pedido. Entonces efectúo la suma y al efectuar la suma me sale pues 6,5, 7,5 menos 1 es 6,5. Esto es igual, si sumo 2 sobre g más 5 sobre g, me sale 7 sobre g multiplicado por la aceleración. Y bueno, si g es 9,81, ya es fácil obtener el valor de a. A es 9,11. 9,11 metros por segundo cuadrado sería la respuesta de la pregunta, de esta pregunta de física que se realizó este presente año, como les dije, en la UTP, en la Universidad Tecnológica del Perú. Eso es todo, jóvenes. Estudien para lograr sus objetivos, ¿no? Estudien con el mayor esfuerzo posible. Y eso es todo, jóvenes.